Doctor Chinaski, bienvenido a In Situ. Gracias, Tomás. ¿Cómo estás? Bien. En tu ciudad. Sí, en mi ciudad. Nacido, criado en Rosario. Sí. Una pregunta que siempre se repite acá. ¿A qué escuela fuiste? Fui a la primaria al colegio inglés, privado. Y el secundario, algo más acorde a la vida que llevábamos, a la pública, al Superior de Comercio. Ok, Hermosa escuela. al SUPE. Sí. ¿Y tus viejos qué hacían? Mi vieja había ido al superior, mi hermano también. Mi vieja era comerciante, había tenido un momento en los 80 vendiendo oro que empezó a ver algo de guita cuando ella venía de una familia bien pobre, laburante. Mi abuelo guarda de tranvía y mi abuela limpiaba casas. Y mi vieja empieza a vender. Lo conoce a mi viejo estaba en ese negocio. Y ella se engancha y se da cuenta, descubre que es buena vendedora. Y empieza a hacer guita. Y nos mete en esa escuela donde nosotros no teníamos nada que ver. Éramos los pobres de la escuela. Alquilábamos. Vivíamos todos apretados en un departamento alquilado. Pero en un barrio. ¿Cuántos eran? Tres varones somos. Y mis dos viejos que se separaron cuando yo habría tenido 5 o 6 años, pero estaba mucho viejo presente en la casa. Venía y estaba ahí con nosotros, mi vieja estaba fuera laburando, estaba mucho viejo ahí, entonces, bueno, es como que era un montón. Y mi abuela también estaba. Bueno, y bueno, eso, íbamos a esa escuela y entonces mi vieja le vendía oro a los ricos. Y bueno, dura un tiempo. Después tuvimos que volver a la pública cuando, bueno, las cosas cambiaron, los tiempos cambiaron, el oro dejó de venderse. ¿Qué año estamos hablando Mi ya? vieja le ¿90s? afanaron. Claro, 96 terminé yo la primaria. 96 terminé la primaria. Ok, y ahí al superior. Ahí al superior, y ahí como que me había gustado, a mí la primaria había pasado muy bien, me habían tratado muy bien, pero me encantó ese cambio al superior. Nací, empecé a escuchar música y a tener amigos y bueno, a vivir los primeros 12. A vivir. A vivir, ¿viste? Ojalá, a vivir me parece que no empecé todavía. Escúchame, ¿y en esa casa, libros, música, qué sonaba? Mirá, la música la metieron mis hermanos, porque a mi viejo le gusta la música clásica, y va a conciertos, y por ahí ponía radio clásica, pero nunca me transmitió mucho él su deseo por la música, no me venía. Después más de grande. De chico eran mis hermanos los que me hacían llegar la música. Entonces yo estaba dividido porque era un punk como mi hermano Aníbal y que también por el momento era heavy, era así, iba cambiando, así, transformándose y conociendo cosas y a la vez, bueno, me la hacía llegar. Y Ariel, que le gustaba el techno pop de los 80, Erasure, y bueno, también Depeche Mode. Y entonces yo estaba dividido. Y recién cuando en séptimo grado, estaba ahí preparándome para esa transformación al secundario y al superior. Y ahí un amiguito me dice, mira, este compa que mi hermana, y yo, sui generis. Y ahí, como que, ahí me empezó, Aparte de Sui Generis, 15 años después, 20 años después. 20 años después, de sui generis, claro, ¿sí? Ahora el regreso ya de No, Sui- no. Empezamos escuchando los cassettes, Vida, Confesión de Invierno, Pequeña Nota de las O sea, lo viejo termina la siendo Dios una novedad Sucede. en ese sentido en tu vida. O sea, un tipo viene como si viniese con un vinilo de los Beatles. Y sin embargo, para vos es una novedad. Claro, sí, es que claro que lo era. Era alguien que, además era en castellano, por ahí mi hermano escuchaba punk y heavy en castellano, pero sonaba más música en inglés y este era alguien, viste, que te estaba hablando y que te estaba dando las palabras que vos no tenías en un momento clave de tu vida, que vos decís, este sabe más de mí que yo. Y bueno, con Sui Generis voy por el túnel de Sui Generis al superior, porque ahí en el superior sí lo conocían. Claro, claro, mirá qué loco. Y me empiezan a pasar amigos más grandes, Charlie. Me dice, no, pero vos tenés que escuchar lo que hizo después. A ver, ¿no? Porque el Charlie de los 90 nada que ver al de Sui.
Claro, pero me empiezan a pasar Pleno Say No More. Modern Clicks. ¿No? Ok, Primero, 80s. parte de la religión, el primer compact que me pasan de Charlie original, un amigo más grande de Quinto. Y los de Quinto me empiezan a mostrar también un poco la calle. Yo era el abanderado en la primaria, era así un chico sobreadaptado. De esos que la pasamos mal en silencio por lo general. Porque, viste que siempre se los lleva a ver al psicoanalista a los chicos problemas. Es decir, los que son un problema para la institución, escolar o familiar. Generalmente lo que mejor la pasan, que era el caso de mi hermano, que era un atorrante, hacía lo que quería. Y yo la pasaba, yo sufría mucho. Era un pendejo y abanderado, ¿viste? Y mejor compañero por alcahuete, no porque tuviera una generosidad genuina con la que salía a intervenir. ¿Y biblioteca? ¿En tu casa había? Y biblioteca no había. Mi viejo siempre tuvo una curiosidad, un deseo por la lectura, pero nunca fue de tener una buena biblioteca. Tenía cosas. Y además que yo cuando empiezo a tener uso de memoria, digamos, mis viejos ya están separados, porque a los 5 o 6. Claro. Y entonces no había ni en la casa familiar, digamos, original, ni tampoco la de mi viejo, que no era la de mi viejo, era la de mi abuela. No había un puto libro. Y mi hermano Ariel no era lector. No. Me empiezan a meter los libros también en la escuela, en el superior. Amigos de Quinto, una amiga de Quinto sobre todo, yo estando yo en primero, me empiezan a pasar novelas argentinas, Marco de Nevi, Rosaura a las 10, por ahí. Y mucho de Nevi. Y García Márquez, ahí se me despierta una curiosidad, una voracidad por y mucha de eso, literatura latinoamericana sobre todo. Y yo le empiezo a llevar a mi viejo los libros, mi viejo los lee, yo le paso y lee y después conversamos de las novelas. Después hacíamos eso con los libritos con las letras de Charlie también. Yo le llevaba los compas con las letras de Charlie. Mi viejo no le había prestado nunca atención a la obra de Charlie y jugábamos allá. Se hacía el Freud, mi viejo, y interpretaba las. Ok, pero hasta ahora el psicoanálisis no aparece en tu vida. No es que sos de familia de psicoanalistas. ¿Quién o cómo entra el psicoanálisis? Y sí, tiene que ver un poco con lo familiar, aunque no te lo haya dicho. Porque, bueno, te sugerí que mi hermano era un chico problema, entonces él sí lo llevaban a una psicoanalista. Y lo llevaban a una psicoanalista porque mi tío es psicoanalista. Y ok. ya lo era, es mayor que mi viejo, incluso Alberto. Y mi viejo me transmitía la admiración por su hermano, que era el psicoanalista. Y además les iba bien, tenían guitas, iban de vacaciones. Entonces, iba un tipo que yo lo veía tranquilo y que hacía guita y que todos le tenían respeto al tío Alberto. Y entonces un poco va entrando por ahí. Y también por la admiración que tenía yo por mi hermano Aníbal y que iba a una psicoanalista y yo quería saber qué era ahí donde iba. Además yo quería ir, yo me sentía para el culo, pero pero lo mandaban a él, solamente alcanzaba para él. Claro, no, me siento que funciona. No se le había ocurrido. Claro. Una vez a una maestra se le ocurrió y a mi vieja no le gustó la idea. Dijo, no, chico 10, y no me llegó. Me cagó. Terminaste el SUPE y decidiste estudiar en la UNR, psicología. Sí, ya de temprano, ya a los 12 años, ¿no? En la escuela te hacían poner un papelito que iba a ser psicoanalista. Y Mirá. me llegó por mi viejo, porque mi viejo me hablaba también de un análisis que él había hecho en los 70, hablaba con cariño de ese análisis. Y mi viejo había leído algo de Freud a su manera. Y se hacía un poco el psicoanalista. A él le gustaba contar una anécdota de que lo confundió un paciente del hermano, porque han parecido, son parecidos. Siguen siendo parecidos, ahora de viejo también. Y dice que, bueno, no sé, era una especie de una fantasía de él esa anécdota, porque es insólito que no te puedes confundir a tu analista con otro. Es raro, tampoco son tan parecidos. Pero bueno, son esas historias que te cuentan de chico y son más poéticas que verosímiles. Y mi viejo contaba que lo tomaron por psicoanalista, ¿no? Bueno, entonces algo de eso me llegó por mi viejo, el interés por el psicoanálisis. Y yo digo también que mi vieja fue determinante, porque fue tal su insistencia en hacerme cambiar de parecer que confirmó que era ese el rumbo. No Mi quería. vieja no quería saber nada, y no, porque veía que era un deseo que me llegaba por lo paterno.
Y me decía, ¿te gusta la música? ¿Tanto te gusta Charlie? Estudia música, a veces es la única madre en Argentina que le promueve a su hijo Total. que estudie música. Claro, no es que quería que seas contador, abogado. Quería que seas músico. Probó con matemáticas también, porque me gustaban las matemáticas. Iba a la Olimpiada de matemáticas. Entonces me decía, ¿te gustan las matemáticas? No me gustaban las matemáticas. Me gustaban los acertijos. O sea, psicoanalista a pesar de tu vieja. Psicoanalista. Sí. A pesar de tu vieja. Uno no suele elegir sus apodos, tampoco sus nombres, como somos nombrados y traídos al mundo. ¿Chinaski lo elegiste vos? No. Ok. No. Lo eligieron otros, Sí, amigos, sí. intuyo. Amigos. Ok. Amigos. Dos amigos, no sé si por distintas o por las mismas razones, porque no las conozco yo las razones, pero casi al mismo tiempo, y sí, al mismo tiempo, porque yo no fue mucho tiempo que leí Bukowski. O sí, pero no fue mucho tiempo. No leí mucho Bukowski tampoco, leí 3 novelas. Claro. Y después leí poemas, de viejo me gustan más los poemas. Pero de chico leí una novela, me gustó, leí otra, y como yo leía mucho, y estaba al pedo, no tenía laburo, paseo de perro, me pagaban para leer novelas, digamos. ¿Paseo de perro también? Sí, hacía changa, digamos, mientras estudiaba. O acomodaba en el teatro, me acuerdo, y me llevaba el libro ahí, porque tenía que ir 1 hora antes, y leía donde podía, ¿viste? Y leí 2 o 3 novelas de Bukowski, y 2 me empezaron. A uno le mangué, porque no tenía guita para comprarme otra, y él tenía muchos libros. Y le dije, che, vos no tenés una novela de Bukowski, leí una, quiero otra, ¿viste? Estaba manija así de 20 años. Y me dice, sí, tengo una. Te la llevo, me la trago, la leí el día siguiente y yo no tenés otra. No, la tenés que ir a comprar. y bueno, y él me empezó a decir Chinaski. Y a mí no me gustó. Ahora sí, porque ya es un personaje miserable, Chinaski. Es un miserable. Es un yo literario. No tiene amigos. Ok, Henry Chinaski. Henry Chinaski, sí. Es Bukowski mismo contado por sí mismo, porque Bukowski se llama Henry Charles Bukowski. Henry es el nombre de su padre. Él se lo saca y usa el Charles, más canchero. Y le dicen Hank al personaje igual que a Bukowski, que es el apodo de Bukowski. Sí, ¿tá? sí. Y bueno, es él claramente contado por sí mismo. Y yo no sé, nunca les pregunté qué me vieron de él. Yo, por supuesto, me inventé una interpretación favorable conmigo. Por supuesto, sí. Como corresponde. Si no, ¿para qué? ¿Y ahora cómo funciona en vos? ¿Funciona como un alter ego? ¿Sos vos? Ya los apodos, el bautismo, viste, que nuestros amigos nos dan, nos definen. Sí, te definen. En el sentido más riguroso del término, te hacen, ¿no? Uno es como el otro lo nombra. Esto que vos subrayabas, de que el nombre siempre te lo ponen. Y que por lo tanto siempre tiene que ver con el deseo de otro, más que con el tuyo. No te consultan. Distinto va a ser un nombre artístico, ¿no? Que, no sé, Sandro o Dárgelos, ¿no? Total. Si yo lo hubiera podido elegir, además por empezar hubiera elegido un escritor argentino, un personaje de la novela de Saer, que he leído más y quiero más que a Bukowski, entre otros. No te dan nunca a elegir los amigos. ¿Cómo querés que te digamos? ¿El lindo? No, o sea, siempre el gordo, el rengo. El narigón. El narigón, claro. Y porque te bajan un poco el copete, un poco la función de los amigos. Y está todo bien, ¿no? Y sí. A mí me lo hizo hacer mi hijo eso. Una vez que yo le quise dar un sermón de que con los amiguitos que se bulineaban, ¿viste? Y me dice, no, nosotros lo decimos con cariño. Es más, eso lo dice él también en una entrevista junto. Eso está por ahí. En mi cuenta de Instagram está. En una radio fuimos. Y yo respondía a consulta de la audiencia y por ahí empezó a venir Ciro también y tira esa. Y dice, bueno, pero a veces los chicos se dicen con cariño. No, yo digo que es un poco la función de los amigos bajarte el copete, porque uno viene de ser su majestad el bebé, dice Freud, ¿no? El bebé, viste, todo gira alrededor tuyo. Y una porquería, digamos, un bebé ya lo, viste, que nacemos prematuro, no sirve para nada un bebé, por eso hay que cuidarlo tanto. No puede hacer nada por sí mismo, o sea, no es. Pero bueno, es su majestad, dice Freud, ¿no? Nos constituimos en un lugar como que somos alguien, ¿no? Que venimos a completar la familia y de eso estamos enfermos, de eso no nos terminamos nunca de curar, de haber sido el falo, ¿no? Ilusoriamente, ¿no? Y de creernos alguien, ¿no? De creerse un yo.
dice acá en la enfermedad mental. Entonces está bueno tener presente que el otro viene, te nombra y te define, y uno nunca termina de saber por qué lo llaman a llamarse como lo llamaron a llamarse. Es siempre, y por lo tanto el propio nombre es siempre un poco incómodo de llevar, ¿no? Nadie se lleva del todo bien con su nombre. ¿Sigue teniendo vigencia el psicoanálisis? Sí, claro. Sí, desde luego. Pero la va a tener aún más. Dale tiempo. Es recién venido el psicoanálisis. Viste que es un discurso muy nuevo, tiene 120 años. Y es un discurso que viene a discutir con señoras entradas en años, ¿no? Con discursos con la Iglesia Católica, más de 2000, con la medicina, contando de Hipócrates nomás para acá, ya son más de 2000, con la filosofía, contando nomás de los griegos. Entonces el psicoanálisis es un chiquitín, es un jovencito, encima judío, que se siente en la mesa de los grandes a discutirle. Entonces, sí, tiene vigencia, pero tampoco tanta, porque es un chico que Claro. está queriendo discutir con la Iglesia Católica, pero espera un tiempo y vas a ver cómo va a tener vigencia cuando crezca. Me interesa eso, porque ¿el psicoanálisis cree en el progreso? No cree en el progreso. Como quiero pensar yo que vos me lo estás diciendo, sugiriendo. Es más, cree que el ideal progresista de que las cosas evolucionan, ¿no? En el sentido de que vamos hacia la evolución, de que progresamos. Ese ideal produce estragos. Freud escribe un texto cuando estalla la Primera Guerra Mundial, donde justamente plantea eso, dice: nuestra decepción ante la guerra, se llama el primer capítulo. El texto se llama De guerra y muerte, temas de actualidad. ¿Cómo creer en el progreso? Claro, dice: ustedes ahora están escandalizados con la guerra porque habían alimentado un ideal de progreso, muchachos, que se creen que somos éticamente superiores a Platón porque tenemos 2500 años más. Hombres creando máquinas para matar a otros hombres. Una guerra que se empieza a caballo y se termina con tanques y aviones. Sí. O sea, la máquina de la muerte se acelera. Todo lo que fue la previa a la Segunda Guerra Mundial, que fue el gran hecatombe. Sí. Siempre se habla de valores occidentales. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? En ese contexto. Bien, no cree en el progreso, pero tampoco es conservador. ¿Cómo explicas eso? De ninguna manera. No, porque justamente viene a plantear que de lo que estamos enfermos es de no poder perder, de conservar, ¿no? El conservadurismo es nuestra enfermedad. Así como conservar ilusoriamente aquel lugar que uno ocupó. La nostalgia es eso, de no poder perder el lugar que ocupé para otro, ¿no? Y la gran enfermedad nuestra es que no podemos perder. Si pudiéramos perder, seríamos dichosos para siempre, ¿no? César Vallejo dice: si supiéramos que somos mortales, seríamos dichosos para siempre. Porque saber perder es saberse mortal también, es incluir a la muerte en la cuenta de la vida, ¿no? Y entonces ser conservador, bueno, es no poder avanzar hacia ese misterio que es el otro y hacia el riesgo que es el acto transformador, porque el conservador quiere conservar las cosas como están, como si las cosas fueran a estar en el lugar correcto y en el lugar donde tienen que estar. No, es necesario tu acto transformador para que el mundo tenga alguna forma deseable. Si no, el ideal progresista también es, ¿viste? Es contrario a la invitación al acto que el psicoanálisis es. Por eso no es conservador, porque te invita a que vos te afirmes en lo que vos tenés que afirmar. Que a mí me gusta decirlo con Charly García, siempre, viste, que dice: tenés que bancarte tu efecto, ¿no? Total. Uno quiere identificarse con el ideal de normalidad, integrarse a la masa y, bueno, barrer la propia basofia bajo la alfombra y desentenderse de la propia historia. Rosario, o ser rosarino, es una forma exagerada de ser argentino. Y el psicoanálisis en Argentina pegnó de una manera increíble, diría singular en el mundo. ¿Por qué es tan argentino el psicoanálisis? Pero vos sabés que te quiero decir esto, el ideal de progreso es conservador. Eso A ver. me quedó en el tintero. No, pero para sintetizar lo que conversamos antes, no Sí. para seguir con eso. Sí. Pero así, el ideal de progreso es conservador. Por eso que el psicoanálisis no es optimista, pero tiene esperanza, ¿no?
Esperanza que vos te puedas inventar. No es optimista, pero tiene esperanza. Sí. Sí, vos estuve leyendo ahora el libro ese, Esperanza sin optimismo, de Terry Eagleton. Y me gusta esa idea. También está eso en Byung-Chul Han, ¿no? La esperanza como una dimensión del espíritu, no como un pronóstico, el esperar algo concreto, ¿no? La esperanza es más bien como todo el tiempo quiero estar enamorado, pero Total. no sé quién serás. Y ¿no? qué loco la vuelta a esas palabras, ¿no? En algún momento, por ejemplo, se hablaba mucho de goce como categoría política. Y yo me preguntaba, digo, ¿puede ser una categoría política el goce? ¿Una expresión tan íntima e individual de algo? ¿Puede llevarnos a un proyecto colectivo? Y mencionaste una recién, una palabra que estuvo desterrada, esperanza. ¿Qué pasa con las palabras? ¿Qué pasa con aquellas palabras? ¿Qué pasa con estas palabras? Y el mundo está hecho de palabras. ¿Viste? La realidad está hecha de ficción, es decir, de palabras. Somos seres de ficción. Okay. Vivimos según cómo hablamos, no al revés. Uno por ahí tiende a creer que los que viven bien hablan bien, pero es al revés. No puedes andar bien si hablas mal, es decir, si hablas en tu contra, ¿no? En contra de los tuyos. No es hablar bien en un sentido estético, ¿no? Decir bien lo que te hace mal, que sería, ¿no? La ética del bien decir, la que orienta a un psicoanálisis. Decir bien lo que te hace mal y lo que te hace bien también, ¿no? Para afirmarlo y sostenerlo. Entonces, ¿cómo decimos? Es determinante. Y bueno, hay, no sé, ejemplos que no hace falta dar, pues son conocidos, ¿no? Cómo las cosas se empiezan a nombrar distinto y tienen otros efectos. O sea, no se habla más de una manera, se empieza a nombrar de otra. Y las cosas empiezan a ser distintas. Entonces, la batalla por las palabras hay que darla, no hay que dejarle las palabras al enemigo, que siempre se agarra, ¿no? Las que mejor funcionan, que son generalmente más que contenedores vacíos que se rellenan, que nadie sabe bien, ¿no? Esas palabras que nadie sabe bien qué son, ni la libertad, el éxito, la felicidad, son palabras ideales para la manipulación ideológica. Entonces, Byung-Chul Han, por ejemplo, dice que no hablar de esperanza, que no haya esperanza, y pide que haya revolución. Dice, no puede haber revolución. En estos tiempos donde se vive para sobrevivir, donde la vida está reducida a supervivencia, no es vida humana, y no hay revolución posible, pues no puede haber revolución del miedo, ¿no? A partir del miedo que es como nos organiza, ¿no? Sí, incluso a veces parece nos que desorganiza, mejor dicho. Parece como si la desesperanza fuese políticamente correcta, ¿no? A veces tener mucha esperanza parece como provocador en un mundo a lo mejor cínico, nihilista. Y cómo se van traficando ahí sentidos. Pero quiero volver a preguntar. Sí, porque el psicoanálisis en Argentina, ¿no? Sí, perdón. ¿Por qué no es que me hice el sota, no es que no quería contar. No, pero digo, el curro nuestro. Ser argentino, digo, es una forma de ser, ¿no? Y es un discurso, ¿qué es primero el psicoanálisis? ¿Cómo lo definiríamos? ¿Es un método? ¿Es una ciencia? Es tan difícil de definir como definir el peronismo. Uf. Te quedas corto, ¿no? Sí, es un método, es una ciencia, es un arte, me gusta. Pero es algo más. Y sin embargo, se cruza con eso difícil de definir. Es un movimiento, claro. Pero un partido. Pero con Argentina, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué ese cruce entre dos singularidades da algo nuevo? Y mira, si vos te ponías a revisar la historia, viste, la verdad histórica no te permite nunca sostener una versión muy, muy poética y amorosa de las cosas, ¿no? Es como que o elegís la realidad o la poesía. Por ejemplo, Rolón tiene una hipótesis que él mismo admite que es menos verosímil que poética. Él dice que este país se hizo, lo cual es cierto, desde luego, de inmigrantes, ¿no? De gente que venía huyendo del hambre, de la guerra, de la muerte, de la tristeza y del frío. Y que vinieron acá toda gente desesperada, rota, necesitada de otros, y ante el impedimento de que el otro hablaba encima otra lengua, porque otro era italiano y otro era rumano, eso no los detuvo y se largaron a hablarse, ¿no? En los conventillos, ¿no? Y así este pueblo se fue haciendo de esta necesidad de hablar. Somos un pueblo chamullero, esa sería una forma menos poética de decirlo, ¿no? Nos gusta conversar, lo cual es muy valioso también. Yo tengo, por ejemplo, personas que laburan conmigo en análisis que viven en Europa, que son argentinos, y
y extrañan ese hablar al pedo que tenemos acá, de juntarnos a un asado y quedarnos haciendo una sobremesa de 4 horas. Y eligen para analizarse otro argentino. Y eligen otro argentino, sí, sí. Y también hay gente del exterior que elige argentino, porque es una de las pocas cosas en las que nos eligen en el mundo, Para charlar. el fútbol y para psicoanalista. Ok. Después me parece que preferí uno que no sea argentino, por lo general. Prefieren ellos, digo, los gringos. Porque hay muchos psicólogos por metro cuadrado en este país y en esta ciudad. Vos pensás también, Tomás, que es un laburo en el que es el único laburo donde vos laburás sin testigos. Nadie te ve laburar. Solamente la víctima, el loco. Y que si vamos, tu palabra contra la mía, ya sabemos quién gana. Entonces vos ahí podés hacer lo que vos quieras. Un jugador de fútbol lo está viendo todo el mundo. Un músico, un peluquero, un médico. El trabajo del otro está siempre. El nuestro. Entonces, estuviste ahí adentro, ¿no? Después nadie te pide rendición de cuentas, ¿no? Porque secreto profesional, yo no tengo por qué hablar de lo que hago ahí adentro, ¿no? Podés no pasar nunca del saber supuesto al saber expuesto, como decía Lacan. Lacan decía, parte de la labor del psicoanalista es dar cuenta de cómo se gana la platita ahí adentro. Porque vos cobrás ahí por el saber que te suponen. Entonces, del saber supuesto, en algún momento tenés que pasar al saber expuesto. Tenés que informar a la comunidad cómo te ganas la plata y también poner al tanto de las novedades del psicoanálisis, cómo estamos avanzando y bien de qué va la experiencia para quien quiera pueda elegir venir. Pero vos podés no hacer esa parte del trabajo, hacer solo la otra, la que se cobra mejor, de hecho. Porque hay que salir a conversar. Acá no me pagaron, yo acá no vi un mango. Pero fueron unos buenos mates, ¿no? Al principio. Entonces, bueno, vos decís, bueno, no es casualidad que en Argentina, ¿no?, haya tanto que digan, mira qué interesante este laburo. Y aparece esta idea de nunca conocí un psicólogo que le haya dado el alto a un paciente. Eso también es muy argentino, ¿no? Los chistes alrededor de... Sí, y bueno, lo que pasa es que esos chistes están bien merecidos, porque si vos no salís a contar de qué va la cosa, y bueno, ¿cómo no vamos a hacer? Los primeros que después nos agarran los humoristas gráficos nos tienen de hijos, ¿no? ¿Así empezaste un poco tu periplo por las redes sociales? ¿Queriendo contar qué era esto? Yo siempre tuve desde chico, así como yo quería ser psicoanalista y me interesaba esa escena de conversación discreta, uno a uno, como es ahí. Pero también tenía ya de chico un deseo de hablar con muchos al mismo tiempo, de dar clases, de tener audiencia. Y deseo que no es necesariamente contrario al del gusto por la conversación discreta en la escena del consultorio. Son distintas escenas de conversación. Freud y Lacan también le gustaba. Lacan iba a la televisión, Freud iba a todos lados, fue a Estados Unidos cuando odiaba a Estados Unidos. Y bueno, junté esas dos cosas por la vía de la divulgación. Me gustó usar los medios para hacer viajar un mensaje. Y me gustó sobre todo cuando me enteré, descubrí, empecé a aprender que el psicoanálisis se podía decir en castellano. Porque en la facultad, si bien a mí me iba bien, en la facultad, también era el mejor promedio de la carrera. Diploma de honor. Sí, el mejor promedio de la carrera. Y me pasaba estudiando, me encantaba. Pero a la vez yo veía muy lejano. Yo quería ser psicoanalista, no quería ser un estudiante de psicología. Por eso también lo hice rapidísimo la carrera. Quería laburar y me armé el consultorio antes de terminar. Ya lo tenía listo y todavía no rendía la última. Y el primer paciente lo atendí antes de rendir la última, porque justo llegó y bueno, así entre nosotros. Edítenlo. No estaba recibido. Espero que no esté viendo. Y tenía 24 años. ¿Qué te pasó ahí? 24 años, ¿lo recibís por primera vez a un paciente? A mí nadie me había avisado cómo eran las cosas. Y yo pensé que me ponía el consultorio y que a la semana siguiente iba a haber una fila de gente, ¿viste? En una cola en la calle, esperando. Y me preparé un termo de mate, ¿viste? Vino el primer paciente, pero se fue después. Lo tuve, no sé, lo aguanté 45 minutos, lo retuve 1 hora, no sé. Y después se fue y
Bueno, me tomé un termo de mate, otro. Después me preparé un vermú más tarde. Después me tomé otro mate al día siguiente. Nadie tocó la puerta. No tocaban la puerta. Claro, que ¿quién se va a ir a analizar con un pibe de 24 años? Claro. Porque se recibió, y peor encima, porque se recibió con un promedio muy alto. Yo desconfío, ¿viste? Sí, es medio raro. Yo prefiero un promedio 750, ¿no? ¿Por qué? Eso lo dijo una vez un compañero. Y me asombró, me gustó. ¿Porque vivió más el de 750? Estaba en una clase y un profesor en el teórico dice, porque después usted cuando la gente elige un psicólogo, prefiere uno promedio de 9.50 y no uno de 7, ¿no? Y yo era en promedio de 9.70. Y uno que tenía en promedio 7, que es un loco muy lúcido, dice, disculpe profesor, pero yo iría con el de 7. El otro es medio raro. Y sí, sí, algo le pasa, ¿no? ¿Pero hay que vivir para ejercer? Digo, está bien la teoría, está bien los libros, está bien el método, pero hay una escuela que es el consultorio, hay una escuela que es la calle, hay una escuela que es lo que le pasó a uno. Claro, y sí. Uno presupone que el de 950 a lo mejor no vivió esas cosas, es joven, 24 años. Mira, en realidad te voy a decir dos cosas contradictorias. Porque por un lado, uno, si fuera así, no sé, me pongo en lacaniano y te digo, no, el analista justamente no tiene que vivir, tiene que dejar de vivir para ocupar esa función. Tiene que dejar a su yo afuera del consultorio. Lo tiene que echar a patada del consultorio, dice Lacan, a su propio yo, ¿no? Y también al del paciente, bueno. No, ese dejarlo que aparezca y someterlo a la labor analítica, ¿no? Pero el propio yo sí, la resistencia al psicoanálisis son la del psicoanalista, decía Lacan. La del paciente no, pues él viene y su resistencia es una colaboración a nuestro trabajo. Pero el psicoanalista, si tiene a su yo, si se hace el vivo, por eso tiene que ocupar el lugar de muerto. No tiene que vivir, no tiene que tener calle. Pues si tiene calle, capaz que quiere hablar él, ¿no? Así como en la lista no tiene que tener estilo. Okay. Tiene que poder meterse en esa, entregarse de verdad a esa conversación, alojar las interpretaciones de otro, no poner mi yo a interpretar, ¿no? Porque acá también hay muchos psicoanalistas en Argentina, pero habría que entrar, habría que hacer una inspección, habría que revisar. No porque no tenga que hablar en la lista. El tema es si habla desde su yo. ¿No? Okay. Invade con su yo y al invadir con su yo se pone él en un lugar de ideal y te somete a vos a... Eso que vos estás diciendo, en algún momento escuché, el psicoanálisis es un método para suspender lo que uno sabe para escuchar. Y después empecé a ver psicoanálisis con perspectiva de, psicoanálisis de desarrollo, psicoanálisis de izquierda, lacaniano. Digo, ¿qué se supone que son todas esas categorías o todo eso que se supone que presupone un analista a la hora de encontrarse con un paciente? ¿Existe? ¿Está bien que tengan perspectiva? ¿Perspectiva de qué? Y es como el peronismo. Bueno, ok. No, siempre... Viste que también tenés peronismo de izquierda, peronismo ultraderecha. Ok. Y al mismo tiempo uno dice, es el peronismo y nada más. Claro, y a la vez si es uno. Si no es uno, no hace uno consigo mismo. Y bueno, pero uno, pasa que uno es movimiento. Saborido dice, es un bondi. Es un bondi. Lo que pasa es que no hace siempre el mismo recorrido, lo va siempre para el mismo lado. A veces se mete en lugares que vos decís, uy, la pucha. Es un bondi que no hace siempre el mismo. Lo tomamos. ¿Quién está conduciendo? Ya empecé a sospechar que es este barrio, no es mi barrio. Claro, ¿por qué nos metimos acá? Otra vez, no, acá ya estuvimos. No, la puta madre, ¿te acordás cuando vinimos? ¿Y eso es el psicoanálisis también? ¿Un bondi que no se sabe dónde te deja? Sí, desde luego. Es siempre un bondi que no se sabe a dónde te deja. Porque no existe el puerto donde te va a conducir de antemano. No podría nunca tener cartelito como el micro, ¿viste? Que decir Rosario, claro, es mío. Que dice, claro. Te sube, vos decís, pero ¿a dónde va? Vamos, te dice Freud. Arriba. ¿Pero a dónde vamos a ir? No se sabe. El que se sube, el que viene, el que se sube a la nave analítica es siempre un inocente. Porque no sabe a dónde lo va a conducir. Pero el analista tampoco sabe. Pero el que se sube tiene la ilusión de que el otro sabe, ¿no? Por eso se sube. Por eso es necesaria esa confianza, para que se suban y tienen la ilusión de que nosotros sabemos dónde vamos a ir, pero no, nosotros no sabemos. Pero esto es que no lo vean los pacientes. Ok. No, porque si yo sé, eso es la terapia. En la psicoterapia sí sabe, ¿no? El otro te conduzco. Conduce. Y sí, porque ya hay un puerto hacia donde tener que ir. Una terapia, ¿viste? Es para recuperar un equilibrio que se alteró.
Eso es un procedimiento, un tratamiento para recuperar un equilibrio que se perdió. Eso en la medicina, es un término que está tomado de la medicina. Pues es otra cosa también. Acá el psicoanálisis, hay mucho psicoanálisis, porque nace el psicoanálisis alineado con el oficialismo, es decir, con Estados Unidos, que son los que manejan la batuta, Sí. ¿no? Que se quedan con la Sí, International sí. Psychoanalytic Association, y acá el psicoanalistas alineados con los yanquis arman la APA, que es la sucursal de la IPA, que es la institución en Argentina, que son todos médicos, Ok. y medicalizan el psicoanálisis, hacen una terapia. ¿No? ¿Pero no se ideologiza también? Digo, cuando se le empiezan a poner, adjetivar a lo que se supone que es un método para incursionar a lo desconocido. Claro, justamente. Sí, ¿cómo tanto con perspectiva de... Pero como ya de antemano Claro. saben cuál... ¿Sabes sí. dónde hay que ir? Claro, pero eso justamente... yo no me quiero meter con los colegas que le llamen así a su práctica, con ellos cada uno hace lo que puede, pero digo, ponerle vos ya una perspectiva, además es lo más fácil, porque el que viene, ¿viste? Viene porque se dio cuenta que orientándose por sí mismo no le está yendo bien, que termina siempre más o menos en los mismos ruinosos lugares, entonces viene a abrir una conversación con otro. Si ese otro se pone en un lugar de ideal, en un lugar de que sabe, en lugar de poder, las cosas son mucho más fáciles para vos, son mucho más cómodas. Y hasta te traen regalo para el día del psicólogo, ¿no? Los tratan re bien a los psicoterapeutas, los quieren un montón, ¿no? Y Lacan dice, ¿por qué alguien va a querer renunciar a ese lugar de poder en el que el otro te pone para hacer psicoanálisis? Es raro que alguien rechace ese poder, porque vos con ese poder te lo puedes coger al otro. Total. Lo puedes hacer votar bien, o lo que vos considerás que es bien. Sí, le puedes lavar el cerebro, lo puedes reeducar emocionalmente, vos lo puedes dirigir, ¿no? En ese lugar. Entonces Lacan dice que él renuncia a ese poder para ponerlo en la conversación, en la asociación libre, en el acto analítico, rechazar ese poder. Es raro, ¿no? Hay que haberse analizado, ¿no? Más que haber vivido, ¿no? Para tener ese gusto raro. Y que sean tantos los que tengan ese gusto raro en renunciar al poder, y es raro. Capaz que hay muchos que quieren, pero no quieren renunciar a ese lugar de poder. Es sospechoso. Es sospechoso. Quiero traer a Ricardo Iorio a esta conversación. Dijo en una entrevista. Abrí el whisky entonces. Estaría, ¿no? Yo creo que es el in situ definitivo va a ser con whisky. Ya vamos a llegar. Hay cosas que quiero hacer, pero no hago por vergüenza a Dios, dijo en una entrevista. Y los que roban no tienen vergüenza. Escuché que la moral es mala palabra en un análisis. Se dice despectivamente que alguien es súper yoico. Entonces, ¿no está bien un poco de moralidad en un mundo tan cínico y tan cruel? Ajá. Sí, claro que sí. El tema es cuál moral, ¿viste? Porque también son esas palabras, ¿viste? Que Okay. son difíciles de definir. Entonces se pueden utilizar para decir cosas distintas. Lo cual no está mal, a los psicoanalistas nos encanta que las cosas se pueden decir de una manera o de otra. No nos interesa que las cosas se digan solo de una manera, siempre igual, todo lo mismo. A mí me gusta más hablar de ética, ¿no? Y es un término que recoge Lacan, de Aristóteles, que lo pone, ¿no? Y la ética del psicoanálisis, el seminario en que Lacan lee El malestar en la cultura de Freud, un seminario muy importante de Lacan, el favorito de Lacan y de un texto central de Freud. Y la ética, decía Fogel, es lo que uno se hace a sí mismo. Me gusta eso, ¿no? Y la moral podría ser entonces lo que uno le hace a los otros, ¿viste, no? Esto de no mentir, no robar. Entonces, bueno, la moral ascética hace estragos también. Sí, así te digo una cosa y te digo la otra. Claro que sí. No promovemos el cinismo, los psicoanalistas, cuando señalamos los estragos de la moral. Te invitamos a que vos revises tu relación, sobre todo con lo que te haces a vos mismo, con lo que le haces a los otros también, desde luego. Pero haciéndole cosas a los otros, te estás haciendo cosas a vos también. Me gusta como lo dice Fogel. Pero me dijiste varias cosas de Iorio que estaban muy interesantes. Sí, ¿querés que te las repita? Dale. Hay cosas que quiero hacer, pero no hago por vergüenza a Dios. Vergüenza a Dios. Y los que roban no tienen vergüenza.
Eh, los que roban no tienen vergüenza. Está muy bien eso, en el sentido de, así como te decía que el que se mete en un análisis es un inocente, porque no sabe hacia dónde va a ir, también es un inocente porque tiene culpa. El que llega está siempre tomado por la culpa y no sabe por qué, ¿no? La culpa no la sienten los culpables, la sienten los inocentes, ¿no? El culpable lo que siente es miedo que lo agarren, ¿no? Entonces, me gusta interpretar así la frase de Iorio. Culpa, Dios. Y sí. Hablaba de culpa, hablaba de Dios. Claro que sí. Los grandes explotadores de ese gran invento, ya sabemos quiénes han sido. ¿Es un invento? Es un invento muy poco generoso, dice Calamaro. La culpa es un invento muy poco generoso. ¿Dios es un invento? Sí, claro, sí. Y Dios también es un invento muy poco generoso. Porque... Pero bueno, a la vez no puede no estar, ¿no? Los neuróticos somos religiosos, ¿no? Esto de la vergüenza de Dios. Me gusta la expresión. Un lacaniano diría, me da vergüenza el gran otro, ¿no? Cuando vos decís, no se dice tal cosa, no se hace eso. ¿Cómo no sé? ¿De quién estamos hablando? Del gran otro, ¿no? Nunca estamos solamente tú y yo, ¿no? Siempre entre tú y yo hay otro que es lo que los lacanianos llaman el gran otro, que es con el orden simbólico, es una terceridad. Yo te estoy hablando a vos y a través de vos le estoy hablando a otro. Entonces Dios siempre está. El neurótico es siempre un religioso, siempre se religa a un gran otro que no existe para soportar el sinsentido de la finitud y de la sexualidad también, de la muerte y de la sexualidad. Entonces siempre estamos creyendo en algún Dios. Se llama, no sé, la superstición, a la cábala, a cuando se dice, ¿no? Estos ejemplos que te daba las cosas que no se hacen. Bueno, la moral también, ¿no? Está en un lugar. Entonces es un invento. Y es poco generoso porque nos desresponsabiliza, ¿no? ¿Viste? La culpa es lo opuesto a la responsabilidad. Porque la culpa es siempre para atrás, siempre mira para atrás, siempre por lo que hiciste, por lo que no hiciste. Y la responsabilidad mira para adelante. Vos cuando asumís una responsabilidad decís, bueno, acá está, yo soy. ¿Qué pasó? ¿Lo viste a Charlie con Messi? No, vi algunas fotos. Mi mamá me mandó un audio, porque mi vieja sabe que temprano tengo así una devoción por Charly García, entonces ella cuando aparece Charly García, ella me manda. Además mi mamá cree que uno vive, mi mamá cree que yo todavía estoy en la cuna y que todavía no tengo teléfono, ni contacto con el mundo. Entonces ella es mi informante de estas cosas que ya sabía todo el mundo. Entonces ella me mandó un audio contándome, pero yo ya había visto alguna que otra foto, pero no vi. Me dijo que hay un video con la mujer de Messi también. Sí. No, te lo sugería porque son dos dioses. Sí. Supongo que por los dos, por distintas razones, tienen un aprecio. Y Charlie le dice a Messi que Dios te bendiga. Una cosa así le dice. En ese cruce así de manos, porque Messi está en el auto. Por Maradona se lo derecha. No sé. Sí. No sé. Charly García estaba persuadido de que Diego Armando Maradona es Dios. Y es cierto. Sí. Y viste que en la entrevista que le hace el Diego a Charly, le pregunta cómo se tira al 9º piso. En la noche del 10. En la noche del 10. Increíble. Qué programa. Increíble. Además, qué capacidad del tipo de reinventarse y de salir a buscarse el mango, porque no tenía un mango Maradona cuando hacía la noche del 10. Y lo hacía en Argentina. ¿Venía de la muerte? Sí, venía de la muerte. Venía de la muerte y se hizo una entrevista a sí mismo. Sí, qué buenísimo. Es muy buena entrevista. Es un programón, es tremenda esa entrevista, tremendo lo que era ese tipo, la capacidad de... Era el mejor haciendo televisión también. Ok, increíble, sí. Y aparte siempre una salida, o sea, una picardía. Juega con la lengua como con las piernas. Sí, es un gran gambeteador, un gran poeta, ha dicho frases memorables también, como Perón, como Freud, es un gran fraseólogo. No, las frases del Diego, que sean... Me cortó las piernas, le toma la leche al gato, dijo una vez de Blatter. Se me escapó la tortuga. Se le escapó la tortuga. Bueno, la pelota no se mancha. No, es un gran orador. Y Charly le dice que cuando se tiró el 9º,
Dice, ¿y qué pensaste? Y yo pensé que iba a ver a Dios. Decía, y no te vi. Me dice Charlie. Espectacular. Sí, pues por eso lo has dicho. Dios te bendiga. Mira qué bien, Charlie. Hay palabras que vuelven, palabras que se van. Y esta palabra verdad, esta palabra el bien y el mal. Hay una escena, yo esta pregunta la tenía guardada para algún político que venga in situ, de la cordillera, de Santiago Mitre. Es una entrevista así como esta, y una periodista le pregunta a Ricardo Darín, que hace de presidente, si existe el bien y el mal. Si para la política existe el bien y el mal. Para el psicoanálisis, ¿existe el bien y el mal? Sí, por supuesto. El bien decir y el mal decir. Sí, ese es nuestro asunto. ¿Qué hacemos cuando usamos la palabra? ¿No? Cuando rompemos el silencio. Porque cuando hablamos, hablar quiere decir hacer cosas con lo que uno dice. Para levantar un deseo o para tirar la tierra encima. Hablar es un ser político, ¿no? Es hacer un uso del lenguaje para producir efectos. Y hablar es también saber que uno es hablado. Que uno no es siempre el que dice. Vos pensás que sos vos el que está hablando y a veces es Luis Majul que te está usando la boca para hacerte hablar en tu contra. ¿Sí? Saludos. Le mando un saludo a Octavio también, el hijo. Tienen ahí un problema, ¿no? Entre ellos. Viste que tu hijo no siempre refleja nada, a veces lo opuesto. Ajá. Mira, no lo conozco. Te caería muy bien, Octavio. Sí. Te propongo una sección nueva, la vamos a estrenar. ¿Hacemos un truco? Vamos, dale. Un juego muy argentino. Y sí, porque tiene que ver con la conversación, viste, justamente. Con el chamullo, con la verdad, con la mentira. ¿Sí? Va ahí por ahí. Tenés que cortar. ¿Sos mentiroso? No te puedo decir. Siempre a la derecha. Esto es así. Va a haber una pregunta por mano para distraerte. Ajá. ¿Qué lleva a un paciente que va a buscar a un analista a mentirle? Y te canto en vivo. Decir una verdad mayor. Los analizantes cuando dicen la verdad, es decir, cuando cuentan, cuando pegan la palabra verdadera al discurso verdadero no dicen nada. Te cuentan, vine caminando. Ahora, cuando mienten, dicen una verdad. Si viene el tipo y te dice, llegué tarde porque estuve garchando toda la noche, hasta recién, ¿no? Y te está diciendo la verdad, que él quiere ser valorado por lo que hace en la cama, ¿no? Que es un varón ponderado por sus cualidades amatorias, ¿no? Y esa verdad a nosotros nos interesa, ¿no? ¿Y usted por qué le interesa andar contando, no sé, ponele, ¿no? Y abrir una conversación. Entonces le redoblamos siempre la apuesta, le cantamos en vivo. No quiero. Mira. Pero yo tendría que haber jugado, que soy mano. Sí, tenés razón. Sí. ¿Qué blooper? No pasa nada. Mira. Te voy a dejar pasar así, mira. Me gusta que se lo está tomando en serio, ¿no? Sos competitivo. Sí, claro. Una frase. Como el Diego cuando hace la cabecita con Pelé. No se la dejó y era el invitado. Le ganó la cabecita. Una frase que me atribuló por mucho tiempo es: si duele no es amor. Ahora bien, yo me pregunto, si no duele, ¿puede ser amor? Si una persona enfrente tuyo te dice, me voy, y a vos no te pasa nada con eso, ¿eso es amor? Juego yo. Dale. No, está claro que el amor es probablemente sea lo único que duele. Si no, ¿por qué te dolerían las cosas? O te duelen las cosas cuando tenés un amor en juego. Si no, puedes perder la selección argentina. Si vos amás esa camiseta, ¿por qué te va a doler? ¿No? Siempre el dolor es por el amor. Y
Eso, si no te duele una pérdida, no es. ¿No? Porque no estás perdiendo si no te duele. Ese dolor es bueno, Freud lo explica energéticamente, ¿no? Es el trabajo psíquico para perder, para poder perder. Entonces, si no te duele, no es duelo, no es pérdida. Así que, como decís, sí, hay que desconfiar de... Es como los que no tienen miedo, ¿viste? A veces tiene buena prensa, ¿no? Y es porque no quieren, ¿no? Porque el miedo también es porque querés algo. ¿Sí? ¿Por qué vas a tener miedo? ¿Viste? Los que en la pandemia salían sin barbijo, no tenían miedo al virus. ¿Y por qué quieren a nadie? Bueno, para mostrarte que no soy mentiroso, voy a mostrarte los puntos que tenía. Bien. Ok. Y... Ya ligaste, ¿eh? Me está yendo mal en el amor. Me está yendo mal en el amor, así que te tengo que cantar yo a vos. Truco. Tengo miedo de quedar como un cobarde. Quiero. No, bueno. ¿Alguna otra cosa? Ancho de espada. O sea, discúlpame, tu mano, ayúdame con la cuenta. Tu hermano 32. Es 32 y... Mi mano. Ok, ¿te está yendo mal el amor? Menos mal, me barriste. ¿Sirve para algo el amor? No sirve para nada. No. Medir el amor en el lenguaje de la finanza, de los negocios, no va. Eso lo dice muy bien la gran psicoanalista y escritora Alexandra Cohen en su libro sobre el amor. Ella habla sobre eso, de cómo se dice a veces el amor en el lenguaje de la finanza. No me sirve. Estar con vos no me suma, ¿no? ¿Viste? El amor no sirve, es un gasto improductivo, no es para hacer negocio el amor, ¿no? Si querés hacer negocio en el amor, terminá con el corazón roto, el culo ni te cuento. ¿Qué pasa cuando llegan al consultorio parejas? ¿Se trabaja el amor? ¿Se puede arreglar el amor? ¿Se puede arreglar lo que no funciona? Sí. ¿Viste algo roto arreglarse? Sí. Es que en realidad si viene una pareja al consultorio, vos permitime que yo sea rigurosamente lacaniano esta mañana. Si viene una pareja al consultorio, tu primer trabajo es disolverla. Sí, es romperla. Hay mucha gente se está quedando sin trabajo. Lo parejo. Sí. Que se busque un trabajo honesto. Sí. ¿Cómo se arregla, no? Eso. Es muy fácil arreglar una pareja. Vos la acomodás más o menos y arreglar, hacerla andar, ¿no? Por la lógica de la terapia, Lacan dice, es la lógica del amo, es que las cosas funcionen, que la producción no se detenga, ¿no? Y que las cosas del deseo esperen sentado. Entonces es fácil hacer andar una pareja. Pero la idea de lo parejo atenta contra el amor, porque el amor es entre disparejos, entre odds, dice Lacan. Entre odds, ¿viste en inglés? Pues Lacan no encuentra una palabra en francés y no se va a dormir la siesta, la saca del inglés. Y odd es raro, es extraño, es impar. El amor es entre raros, entre impares. No. La idea de, justamente... No hay simetría. Lo que destruye, no hay simetría y no tiene por qué haberla. Si el amor es invención, exacto. Vos no necesitas de la mismidad. El forzamiento de las semejanzas es lo que destruye las historias de amor. No el tiempo. Algo dice, pero son los años que desgastan. No. Lo que desgasta es el forzamiento de la semejanza. El no soportar el vérselas con ese misterio que es el otro, ¿no? Con esa disparidad. Eso lo saca Lacan de Sócrates, ¿no? La disparidad. Pero no hubo en algún momento un avance de las buenas intenciones que querían hacer que un amor no duela, que los vínculos sean simétricos, que no existiese el poder. Era como, ni siquiera antinatural, era como ingenuo. Sí, o peor que antinatural, naturalista. Naturalista. Porque siempre esos proyectos siempre van de la mano de la animalización de lo humano, ¿no? Como si fueran animalitos salvajes. ¿Viste? Los animales salvajes no están en el amor.
Están los domésticos, pero bueno, eso es Claro. una cosa aparte. Y por eso los animales salvajes andan bien, ¿viste? No se enferman, no tienen problemas de salud. Pero lo que enferma es el amor, descubre Freud, cuando estamos enfermos de amor. El animal salvaje está al mar, entonces son independientes, ¿viste? Son libres, ¿viste? Los leones, ¿viste? No dependen de nadie. Sí. Se independizan temprano, ¿no? Se puede se puede coger a la hermana, no la reconocen como tal, ponele, no sé, un león, qué sé yo. O algún bicho salvaje. Esta parte después editarla también. Es sin edición, me olvidé de avisarte. No hay edición, es un formato... El auto en marcha, pues. Sí. Pero me fui, porque el tema del amor es tan amplio. Vos me decías esto, sí, estos discursos más o menos New Age, ¿no? Que promueven... hay otra cosa que es hermosa ahí del libro de Alexandra Cohen, y sin embargo el amor, que dice el amor propio, que nos venden, es un ungüento, dice. A mí también decía una crema, pero para el ungüento, no sé, es todavía más fuerte. Es un ungüento que te pasás por toda la cuerpa y hace que el otro te resbale, ¿no? Que no te duela, que no se te meta, que no te haga nada. Me gusta que mencione ese libro. Son todos buenísimos los libros de Alexandra. Sí, aparte, perdón, estoy en la dedicatoria. Así que lo siento muy personal y propio. Mirá qué bueno. Che, qué bueno. Librazo. Entonces, bueno, sí, es horrible todo ese negocio del amor sin otro. Porque el amor propio es eso. Es el cuento de, bueno, aparte ya está. No necesitas vértelas con ese quilombo que es el otro. Ocupate de vos, sé tu propio jefe. No, claro. son los mismos creadores del sé tu propio jefe, los que hacen la cremita esa del amor propio. Tremendo cómo se filtra, incluso en el nombre de las mejores intenciones, incluso en el nombre de todo lo opuesto, todo ese liberalismo. Sí. La autoayuda, el New Age. Sí, y eso es algo que también puntualiza Alexandra Cohen. Vamos a vender otro libro de ella ahora, porque lo dice en Un cuerpo al fin, en el libro siguiente. Ella dice, los discursos normalizadores, disciplinadores, que siempre estuvieron. El tema es que ahora ya no provienen de las mismas viejas instituciones de siempre. Ahora también provienen de sectores que se autoperciben y se autoproclaman emancipatorios, ¿no? Y que son normalización por otros medios. Y con una remera de Greenpeace. ¿No te da la sensación de que hay un elogio muchas veces a la locura? Que se habla de locura en términos, y aprovecho que estoy frente a un psicoanalista, en términos positivos, incluso en un tono de admiración. Y simplemente es una introducción para hacerte esta pregunta. ¿Milei está loco? No, de ninguna manera. Loco estaba en todo caso Massa. Nada, porque quiero decir, Milei tenía un aparato, tenía la cosa armada para ir a hacer algo que de loco no tiene nada. Por empezar, pues para ser loco tendría que ser algo novedoso. Y no tiene nada de novedoso el plan de, bueno, de empobrecimiento de la Argentina, y bueno, ya sabemos. No tiene nada de nuevo, no tiene nada de loco, ¿no? Ya lo que está, bueno, hasta tiene cosas de Martínez de Oz, ir más lejos, ¿no? Bueno, cosas conocidas, quiero decir, por nosotros, y Menem, bueno, etcétera. No, un loco es otra cosa. Yo te dije al revés, también porque justamente me decían eso en un programa, que si era un loco, entonces yo le dije que era un normópata. Porque nosotros también los psicoanalistas, vos pensás que Freud justamente vino a enrarecer, a poner en cuestión, a desdibujar la frontera que separa la normalidad de la locura. A Freud le interesa que nos reconozcamos todos locos, ¿no? Porque el ideal de normalidad nos aplasta, ¿no? Esto de bancate, ese defecto de Charly García no es joda, ¿no? Está escrita por Freud. Charly le hizo la música, ¿no? La letra de Freud, bancate ese defecto. Viste que dice, no presuma más de ser un humano normal, no te hagas más el gil que el defecto te nombra. Vamos, nombrate, vamos, ¿no? Eso tuyo que sos vos, ¿no? Que no anda, pero que lo único que te puede hacer andar algo, hacerte un lugar de verdad en el otro. Entonces te tenés que poder ver con tu propia locura. Freud por eso empieza por los sueños, porque quiere convencer así a la gente de que el invento de él no es para locos, si todos soñamos. Es un estado patológico en la normalidad. Entonces, y no le va muy bien a Freud, no le vende a nadie el libro ese, fue un fiasco, un fracaso editorial. Entonces después va por los lapsus.
para mostrar cómo porque también todos producimos lapsus, actos fallidos, todos estamos locos. Queremos ir para un lado y vamos para otro. Estamos divididos en contra de nosotros mismos. Entonces, en lugar de desentendernos de nuestra propia locura bajo un ideal de normalidad, de yo, de que yo soy así, ¿no? De poner al yo, ¿no? Es decir, alimentar el ideal de autonomía y así criar mejores esclavos, porque eso lo hacen los yanquis para criar esclavos, porque el mejor esclavo es el que se cree libre, ¿no? Autónomo y dueño de sí mismo. Freud entonces viene a reconocer, ¿no?, que estás loco en el sentido que estás dividido en contra de vos mismo, que no haces uno con vos y que no te queda más remedio que ir hacia los otros por la vía del amor y el deseo para armar historias que te mejoren, hacer pueblo, ¿no? Tienes que organizarte con otros, solo no. Entonces es vérselas con la propia locura, afirmarla, pero para ir a hacer lazo. El tema es que la locura, la particularidad de la locura, es que no hace lazo. El delirio del loco, el loco, del que delira, ¿no? Es el que no está en la locura común, dice Lacan. El psicótico dice, el que no está en la locura común. Entonces tiene que inventarse su propia locura, pero no se la vende a nadie. No hace lazo el delirante. Él delira todos los días lo mismo, es riguroso. Los neuróticos son más inconsecuentes. A veces votamos para un lado, a veces para otro. Pero el psicótico es riguroso. Siempre delira lo mismo. Todos los días. Y no lo comparte a ese delirio. No hace lazo. Y este hijo de puta, mirá, si no hará lazo, que consiguió que lo vote la mitad del país. Y con los locos, lo que pasa también, esto último te digo de la locura, es que cuando fracasan, nos caen simpáticos y nos tranquilizan porque somos nosotros los cuerdos, ¿no? Cuando el loco está ahí en el loquero, mantenemos la ilusión de que los locos son ellos. Y cuando un loco triunfa, no es un loco. Es decir, cuando hace lazo, no es un loco, es un genio, ¿no? Y es insoportable también. No nos gustan los locos exitosos. Los Maradona, los Charly García. Sí, nos gusta mucho a nosotros, pero también despiertan mucho odio. Este no es un loco. Bueno, es un cínico en todo caso. Es otra cosa. Si Milei no es un loco, ¿es un síntoma de la sociedad argentina? Sí. ¿Qué lees ahí? Y no solo Argentina, también se lo puede leer con el mapa, como lo hace Jorge Alemán, con el mapa más amplio, ¿no? La geopolítica. No es algo solamente, un fenómeno solamente argentino. Esto. ¿Y qué leo yo? Claro, habría que acostarlo al pueblo argentino ahí en el diván, ¿no? Y que diga, ¿no? Porque uno va al diván a preguntarse, primero va a llorar, ¿no? De que el mundo es malo conmigo, ¿no? Primero, siempre el analizante intenta venderle el cuento al analista de que soy una víctima, ¿no? Un alma bella, y vengo a denunciar un desorden del mundo del cual yo no tengo nada que ver, ¿no? El mundo es malo conmigo, nada le importa. Y bueno. Pero cuando ven que no pueden venderte, que no te seducen con el cuento, empiezan en algún momento a preguntarse, ¿qué estaré haciendo yo mal? ¿No? Entonces ya está en el diván ahí, ¿no? Entonces ya en el diván el pueblo argentino se pregunta, ¿qué estaré haciendo yo para que esté este tipo? ¿No? Entonces, sí, yo podría acá hacer la fácil, decirte que hicieron mal tales y cuales sectores que se dejaron engrupir por tal y cual espejito de color y votaron al enemigo. Pero yo quisiera saber qué estoy haciendo yo mal para que esté este hijo de puta. ¿Y encontrás alguna respuesta? Pensé que te voy a responder como analista, porque no soy analista político y no me corresponde a mí hacer una lectura del electorado y explicar las razones que vos las entendés y las conocés mucho mejor que yo, y en todo caso, si vamos a hablar de eso, me las explicás vos a mí, Tomás. Lo podemos hacer en Cabaret Voltaire, obvio. ¿Cómo? Lo podemos hacer en Cabaret Voltaire. Dale. Tienes que venir. Sí, pero voy a aprender, porque aprendo en Cabaret Voltaire. Y te digo esto, es también el triunfo de los ideales individualistas
pues te decía, te voy a responder como analista, en el lugar del ideal, ¿no? Es un discurso, bueno, que promueve el yo. Ahora la ideología dominante promueve esto que Freud venía a denunciar, que era nuestra enfermedad mental, como dice Lacan, ¿no? Creerse que uno, librado de su propia individualidad, puede ser gran cosa. Freud dice que el yo es la puntita del iceberg, que no sabe nada de sí mismo, que somos el más lejano para nosotros mismos. Y el otro no es igual a mí, no tiene las mismas posibilidades ni las mismas oportunidades. El cuento del igualismo es horrible. El otro es una insondable otredad, un misterio, un enigma, como lo es cada uno también para sí mismo. Por eso es necesario que nos juntemos, ¿no? Y entonces todos estos discursos, ¿no?, que promueven lo contrario, ¿no?, que bueno, cada uno, la ley de la selva, ¿no?, promovida explícitamente, ¿no? Si evadís los impuestos inteligentemente y no te agarran, sos un capo, ¿no? Desde cosas así. Y es también ese discurso el que lo mantiene, ¿no?, a este tipo donde está, ¿no?, en ese caro. Entonces, como analista, yo te digo eso, ¿no? Estamos, bueno, en tiempos pre-freudianos. En tiempos pre-freudianos. Claro, como si Freud no hubiera venido ya a decir, muchachos, despiértense, déjense de comer el cuento de que cada uno es lindo, déjense de sacarse selfie en el espejo. Freud decía, dejen de intentar besar los propios labios, ¿no? No van a poder, loco, tenés que salir a buscar afuera, ¿no? Dejá de creerte que vos, porque fuiste chamullado que era su majestad el bebé, ahora tienen que venir a atenderte a vos, ¿no? Vamos, dale. Esta tal vez es la parte más psicoanalista del programa. Asociación libre, tal vez. Vamos a tener que usar la imaginación, pero vamos a empezar por acá. Rosario. Y Rosario es mi ciudad, es mi casa, es mi historia, es mi infancia. Entonces yo descubrí, por ejemplo, que ese consultorio que me costó muchos años poder armar en Rosario, que antes te contaba, lo pude armar más fácil en Santa Fe. Un profesor mío fue profesor mío en primer año de facultad, después fui ayudante de cátedra y después fuimos amigos. Y fue siempre un gran maestro para mí, Nicolás Elder. Nicolás me dice, venía a atender a Santa Fe. Él tenía un consultorio en Santa Fe. Y me lleva a atender allá. Me dice, acá hay menos psicólogo, no hay carrera. Y acá vos no fuiste niño. Y es verdad, yo lo que me cruzaba por la calle, nadie me decía Javito, no me cruzaba ningún ex compañero, ninguna ex novia, no le debía guita a nadie. Por la calle me decían doctor o profesor en los bares porque iba con los cuadernos, con los libros, entonces me decían profesor. Y es verdad eso de que no se profeta en la propia tierra, en el sentido de que, bueno, la propia historia puede ser también a veces. Freud decía que viajar es ir más allá de la opresión de la que todos venimos, por eso nos gusta tanto viajar, ¿no? Entonces para mí era medio como ir un rockero de gira cuando iba a atender a Santa Fe y tenía 2 días de consultorio. Entonces Rosario tiene esas dos cosas, es mi ciudad, mi historia, es hermosa, está mi gente, no me puedo ir de Rosario, por cuestiones de laburo. Yo el día de hoy tendría que estar viviendo en Buenos Aires, por laburo en Buenos Aires, digamos, entonces un quilombo. Y laburo acá también, pero mucho menos. Pero me gusta, amo mi ciudad. Pero, bueno, por eso mismo que la amo, la odio, ¿no? Uno también con su ciudad. La ciudad, viste, no es un pasaporte que vos te llevás en el bolsillo. El yo también es tu ciudad, ¿no? Es como una extensión del propio yo. Pensá que a Sócrates, cuando le dicen, te tenés que ir de la ciudad, el tipo dice, no, dame la cicuta. Ostracismo, no. Era mejor la muerte que el exilio. Yo no soy sin mi ciudad, claro. Si tenía que ir a Atenas, siempre dijo, no, dame la cicuta, fondo blanco hizo. Imaginemos Freud. Freud, un tipo, un verdadero atrevido, ¿no? Un Maradona, un Charlie, alguien que con todo el mundo en contra, porque vos lo ves desde acá y vas a decir, era europeo, blanco, 100 años después. Claro, el tipo era judío, de una familia pobre,
el viejo de Freud no terminó la escuela, Jacobo era un comerciante pobre, que ni sabía lo que era Atenas, dice Freud en ese texto. Dice que él le daba culpa viajar a Freud porque pensaba que el padre ni pudo imaginarse en la posibilidad de viajar, ni enterarse en la escuela que era Atenas, ¿no? Y venía de ahí y se fueron de todos lados, porque va de todos lados. Se fueron a Viena cuando Freud tenía 4 años, él había nacido en Moravia, en Freiberg. Hoy sería República Checa, me parece, y los judíos tenían cagando, se van a Viena, porque supuestamente ahí el emperador era menos hijo de puta de los judíos, pero bueno, la gente, la calle, los que escupían por la calle, Freud, el padre de Freud iba con el sombrero, se lo sacaban, se lo tiraban al cuenta Freud, ¿no? Se lo tiran, se lo pisotean. Y bueno, y pobre, y Freud de joven ya le escribían las cartas a la novia, le decía que él iba a cambiar la historia, que él iba a inventar algo, no sabía qué. Espérame, mi amor, ya se me va a ocurrir, ¿no? Él sabía, él tenía un deseo. Él en una carta a un amigo le dice: yo no soy en rigor ni un hombre de ciencia, ni un investigador, no soy esto, no soy aquello. Dice: soy un conquistador, ¿no? Con el temperamento que los hombres de ese espíritu tienen. Ahora el tema es que si un conquistador no es reconocido, si no tiene éxito, es un loco. Y bueno, eso, alguien con coraje, que se afirmó, con un deseo decidido, se abrió paso y bueno, fue con su verdad hasta lo más lejos. Y mirá hasta dónde fue. Nos inventó un laburo, nos dejó un laburo andando, ¿no? Hizo que la gente nos pague para que nosotros la molestemos mientras intenta hacer un monólogo, ¿no? Y sentado ahí, bueno, es un padre, un verdadero padre. Lo quiero mucho. Lacan. Un tipo increíblemente astuto, ¿no? Inteligentísimo. ¿Heredero? Sí, el verdadero heredero, ¿no? Porque viste que decía: aquello que has heredado de tus padres, adquiérelo para poseerlo, ¿no? Lo cita Freud en Tótem y Tabú. Porque es el que tomó la herencia de Freud y la supo apropiar, en el sentido de que los herederos legítimos son los yanquis. Porque Freud le deja el negocio, le deja la Ferrari andando a la hija, a Ana, que era la secretaria a mano derecha de Freud, se había analizado con Freud 6 años, etcétera. Hizo lo que hacen las hijas, lo cagó al padre. Se fue a los Estados Unidos, al país que más odiaba a Freud, igual que Perón, y por las mismas razones, y le deja el negocio, y la ponen ella de presidenta, la International Psychoanalytic Association, y utilizan los yanquis el negocio al revés, para criar esclavos. Utilizan el invento de Freud para utilizarlo al revés. Entonces Lacan es el que es el principal representante de la oposición. Pues Lacan empieza en el oficialismo, empieza analizándose con un yanqui y formando parte de la IPA. Y empieza a cuestionar a las interpretaciones y lo echan a la mierda. Entonces se convierte en el representante, el líder de la oposición, ¿no? Que es el que cuestiona al psicoanálisis oficial. Por eso hay tanto quilombo entre la interna de los psicoanalistas, es peor que la interna peronista, un quilombo bárbaro. Porque nosotros tenemos el enemigo adentro. Son las dos interpretaciones que se han hecho de Freud: la de los yanquis y la de Lacan, ¿no? Después, bueno, están más lacaniano, menos lacaniano, etcétera. Pero son considero los dos representantes fuertes de la interna. Pero me fui. ¿Por qué estamos hablando de los yanquis? Por Lacan. Por lo de Lacan. Entonces Lacan también es un hombre de deseo, que fue para adelante, que también se puso en contra del poder, de los poderosos, no tenía con qué pararlos a todos esos, ¿no? ¿Viste? Como Maradona con los ingleses, ¿viste? Bueno, los ingleses, está haciendo un gol con la mano a los ingleses. Y Lacan le hizo un gol con la mano a los yanquis, porque realmente se abrió paso. Y al día de hoy, no tienen los yanquis. Y acá en Argentina lo mismo, acá era la APA, ¿no? Y Mazota fue el embajador, ¿no? El que mete el veneno lacaniano. Y lo mismo, ¿no? Está bien. Después, si vos te pones a hilar fino, a veces se usa mucho la chapa lacaniana, se usa mucho el lenguaje lacaniano para hacer psicoanálisis norteamericana. ¿Viste? Acá a veces hay un engendro. En Argentina, siempre el país de los engendros, fenómenos argentinos, ¿viste? El libro ese de Juanjo Becerra, somos todos, un personaje medio de circo. Estimado, gracias por venir. Gracias a vos, muchas gracias. Un placer.
Bueno, sí, bueno, gracias. Bien, estuvimos bien de tiempo. Lo clavamos. 1:10, 1:14.